Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque el Señor nos permitió estar aquí en esta mañana. Amén. Nosotros podíamos haber estado en cualquier otro lugar, pero nosotros escogimos estar en el mejor lugar, que es en la presencia del Señor. Amén. Gracias. Gracias, Señor. El Señor ha sido bueno y fiel. Porque en medio de todas las cosas hemos visto sus manos que nos ha fortalecido. Amén. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a compartir acerca de la palabra del Señor. Porque nosotros estamos viendo el tercer pilar de consolidación, que es fortalecer. Y fortalecer es impartir nuevas fuerzas. Amén. Equipar con recursos espirituales para soportar el proceso y avanzar. Amén. Y en esta mañana vamos a estar leyendo el libro de Génesis 31, 1 al 16. Así que les voy a agradecer que por favor vayamos a la palabra. Si usted no tiene su Biblia, usted puede usar su dispositivo móvil o también puede leerlo aquí que está proyectado en la pantalla. Amén. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Qué le dijo el Señor? Y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran todos listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me dijiste un voto: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Respondiendo Raquel y Lea le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo vuestro precio? Porque todas las riquezas que Dios ha quitado a vuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias, oh Dios, Padre, porque en medio de tu palabra tú nos hablas, Padre, y tú nos haces recordar de que tú estás con nosotros en medio de nuestros procesos. Padre, gracias, oh Dios, porque en medio de todo tú nos has sostenido. Padre, gracias, Padre, porque en medio de todo tú nos has levantado. Padre, gracias porque en medio de todo tú nos has bendecido. Padre, gracias, Padre, porque en medio de todo hemos visto tu mano de favor. Oh, Padre, gracias, Señor, porque cuando no hemos tenido más fuerza, Señor, Padre, tú nos has fortalecido. Oh, Padre, gracias, oh Dios, porque tú eres el Dios de Betel. Oh, Padre, el Dios de nuestra bendición, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaramos, oh Dios, en esta hora, para que esta palabra, Señor, trae fortaleza a nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, que tú traes una palabra oportuna para este tiempo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y esta palabra hará cumplirá el efecto por el cual tú la has enviado. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Gracias, Señor. Pero nosotros estamos, como mencioné, viendo el tercer pilar de consolidación, que es fortalecer, que es impartir nuevas fuerzas, equipar con recursos espirituales para soportar el proceso y avanzar. La semana pasada el apóstol estuvo hablando acerca de cómo Dios se le reveló a Jacob en sueños, cómo el Señor le dio una promesa y también hicieron un pacto. En esta mañana de hoy estaremos hablando sobre dos etapas de la vida de Jacob, pero en medio de estas etapas el Señor lo fortaleció y también lo bendijo, que son proceso y resistencia. Y en medio de ese proceso, el carácter de Jacob fue pulido en medio de las injusticias y la espera. Y su resistencia hizo que él aprendiera a depender de Dios y no de los hombres. Y como nosotros hemos escuchado de la palabra y recordamos cómo Jacob fue instigado por su madre Raquel para que él engañara a su padre Isaac para bendecirlo en vez de a su hermano Esaú. Y todo esto causó un conflicto familiar. Y este conflicto familiar hizo que Jacob huyera a casa de Labán porque su hermano quería matarlo, porque le robó su bendición. Y al estar Jacob en casa de Labán, pero nosotros vemos de que Jacob se enamoró de Raquel. Y ellos hicieron un trato: mira, yo voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel. Pero ¿qué pasó? Cuando él trabajó estos 7 años por Raquel, Labán lo engañó y le entregó a Lea. Y él tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. O sea que tuvo que trabajar más del tiempo que se había establecido. Pero nosotros podemos ver que en medio de este proceso de injusticia que esto produjo una transformación en medio de las luchas que Jacob tuvo. Él también resistió, pero también él tuvo un encuentro con Dios. Y él usó estas experiencias para formar el carácter de Jacob. Amén. Entonces, la primera etapa que marcó la vida de Jacob fue el proceso. Y se dice que proceso
es una serie de circunstancias, pruebas o etapas que Dios permite en la vida de una persona con el propósito de moldear su carácter, fortalecer su fe y alinearla con su voluntad, de modo que produzca fruto espiritual y obediencia genuina. Y nosotros vemos cómo esta experiencia de Jacob, Dios lo utilizó para perfeccionar la vida de Jacob. Nosotros tenemos que entender de que aunque nosotros estemos pasando por una etapa difícil, Dios tiene el poder para sacarnos de esa situación y bendecirnos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que Dios puede sacarte de ese proceso en que tú estás en este momento? Porque nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Y aunque a veces nosotros estamos en un proceso y nosotros sintamos que nosotros no vamos a salir de ese proceso, nosotros sentimos que no aguantamos más, Dios nos puede sacar de ese proceso, amén. Y tenemos que entender de que los procesos que Dios permite en nuestra vida no son para matarnos. O sea, todos los procesos que nosotros pasamos tienen un propósito. Aunque quizás en el momento nosotros no entendamos ese proceso, pero Señor, ¿por qué a mí? Pero nosotros no tenemos que preguntar por qué, sino Señor, ¿para qué tú me tienes a mí en este proceso? Señor, ¿hacia dónde tú me quieres llevar? Señor, ¿qué tú quieres hacer? Señor, ¿qué tú me quieres mostrar? Pero también hay procesos que nosotros mismos nos buscamos. ¿Cuántos saben eso? Hay procesos que nosotros mismos nos buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Cuando la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere mostrar qué hacer. Pero nosotros decidimos hacer lo que nos da la gana. Y después nos lamentamos, pero Señor, ¿por qué? Pero aún así, aunque nosotros tomemos las decisiones, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta, tenemos que entender que hay consecuencias, pero aún así la misericordia de Dios nos alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vemos de que aunque Jacob experimentó injusticias, envidia, él se mantuvo fiel y Dios lo prosperó. Y muchas veces en medio de los procesos nosotros no nos mantenemos fiel a Dios. No nos mantenemos fiel. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de que Dios nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Nosotros vemos que Jacob se mantuvo fiel. Jacob siguió haciendo lo que tenía que hacer. Jacob resistió. Y entender de que a pesar de que a nadie le gusta pasar por los procesos son necesarios. ¿Cuántos saben que los procesos son necesarios? ¿Por qué? Porque los procesos forman nuestro carácter. Los procesos nos preparan para lo que está por venir. Los procesos nos acercan más a Dios. O sea, deberían de acercarnos más a Dios. Pero sí, los procesos deberían de acercarnos más a Dios. Los procesos también matan el orgullo y forman la humildad en nosotros. ¿Cuántos saben eso? También los procesos nos preparan para sostener la bendición que Dios tiene para nosotros. También nos enseña a depender del poder de Dios. Y también los procesos producen en nosotros frutos espirituales. Amén. Por lo menos nosotros vemos, para las personas que tienen un carro, bueno, y los que van a conseguir su carro más adelante, amén. A veces el carro tiene que pasar por un proceso de pulido. Y ese proceso de pulido es para eliminar las imperfecciones, quitar manchas, otros defectos que se acumulan con el tiempo. Y después de que el carro pasa por un proceso de pulido, eso le devuelve brillo natural al carro, ¿verdad? Para los que lo han visto.
Y así mismo como el carro pasa por este proceso de pulido para quitar imperfecciones, manchas, así mismo nosotros tenemos que pasar por ese proceso de pulido en nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces son dolorosos, sí, son dolorosos. Pero el Señor los usa para moldear nuestro carácter. El Señor también quiere pulir las malas mañas, las malas actitudes, la mentira, el juega vivo, no. Sí, porque también en los cristianos eso existe, hermano. No es que porque tú eres cristiano yo, ay Señor, yo te acepto. No, eso todavía está. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios tiene que pulir en nuestras vidas. Que quizás ante los ojos de la persona, hey, esa persona es wow. Pero nosotros muy en nuestro interior sabemos que hay cosas con las que Dios tiene que trabajar. Pero Dios no puede trabajar en esas cosas si nosotros no le permitimos al Señor que nos pula. Dios sabe, hey, hija, estás cojeando aquí, estás en el pecado, estás en las mentiras. Y mira, hay personas que son fáciles para mentir. Una persona te puede mirar a la cara y mirarte a la cara y mentirte a la cara. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, amén, tú puedes discernir que esa persona te está mintiendo. Entonces, Dios quiere hacer morir todas esas cosas en nosotros. Pero nosotros tenemos que permitir que el Señor lo haga. Así que si hay algo que necesita morir en tu vida hoy, este es el día que tú tienes que entregárselo al Señor. Solo tú sabes qué es. Solo yo sé qué es. Y hoy es el día que tiene que morir. Amén. Y nosotros seguimos viendo que Jacob, dice la palabra que en el verso 1 dice que y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su riqueza. Nosotros vemos en este verso cómo Jacob experimentó críticas y envidia de parte de los hijos de Labán. Ellos empezaron a decir que él tomó todo lo que era de sus padres, pero en realidad todo lo que Jacob había adquirido era porque Dios lo había bendecido. Porque Dios lo había bendecido. Y cuando Dios te empiece a bendecir, puede que se levante la crítica, puede que se levante la envidia, pero lo que quiero decirte en esta mañana, no pierdas el enfoque de lo que Dios te llamó a hacer. Siempre van a haber críticas, siempre van a haber envidias. Si tú haces algo bien, la gente te va a criticar. Si haces algo mal, también te van a criticar. Tú enfócate en hacer lo que le agrade al Señor y no te importa lo que el hombre quiera decir, no importa lo que el hombre quiera hablar, porque todo lo que tú haces tiene que ser para agradar al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y otra cosa que quería decirles que muy importante. Cuando Dios empiece a bendecir a una persona, gózate con esa bendición. No te pongas a envidiar la bendición de nadie. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que le costó su raza para conseguirlo. Tú no sabes las lágrimas que le tocó derramar. Tú no sabes si esa persona tuvo que pasar hambre para llegar a esa bendición. Tú no sabes si esa persona no, todo lo que tuvo que ayunar, orar, meterse con Dios para llegar a esa bendición. Pero muchas veces es fácil que las personas critiquen tu bendición porque no saben el proceso que tú tuviste que caminar. Él no sabe las piedras que tú te tuviste que topar en el camino. Ellos no saben, pero Dios sí lo sabe y tú también lo sabes. Amén. Y es muy importante también, hermanos, que entender y ver de que aquí dice que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Dios muchas veces va a permitir que nosotros escuchemos lo que están hablando a nuestras espaldas. Sí,
Dios lo va a permitir. Pero cuando Dios permita que tú escuches, eso no es para que tú te aloques. No es para que tú te aloques porque mira, nosotros estamos en esta carne. Y cuando nosotros escuchamos que una persona está hablando cosas de nosotros que no tienen nada que ver, de verdad, en esta carne nosotros queremos ir para encima. Digan la verdad, ¿sí o no? Soy natural. Es la realidad. Pero nosotros no tenemos que alocarnos, hermanos. Nosotros sabemos quién es el que pelea nuestras batallas. Nosotros sabemos quién es el que está con nosotros. Y es muy importante, hermanos, de que nosotros estemos enfocados en el tiempo. Porque nosotros vemos, porque si nosotros no estamos atentos de lo que está pasando en nuestro entorno, ¿verdad? El diablo nos puede agarrar desprevenidos. A veces estamos en la nebulosa. Como dice nuestra pastora en Belén con los pastores. En otro lado, enfocado en nuestros problemas. Pero cuando tú entregas todo en manos de Dios, el Dios que se encarga de todas las cosas, Él te da paz. Y aunque te critiquen, murmuren, te envidien, sigue avanzando porque Dios está contigo. La palabra dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor es el que pelea nuestras batallas. El Señor es el que pelea tus batallas. Tú no tienes que ponerte a pelear con nadie. Dios es el que pelea tus batallas. Aunque se levanten contra ti en tu trabajo, Dios es el que pelea tu batalla. Amén. Porque nosotros vemos que muchas veces en el entorno laboral se da esa envidia. Y en todos lados, hasta en la familia. Porque en el trabajo, si tú eres una persona eficiente, ¿verdad? Que trabajas bien, tienes la gracia del Señor. Y entonces las personas empiezan a ver de que los jefes te asignan esto, que te empiezan a ascender. Hey, eso levanta la envidia. Y en vez de ellos ver de que no, es que no, se esforzó por eso. Ellos dicen, pero oye, pero ¿cómo lo consiguió? ¿Qué habrá hecho para conseguirlo? Porque las personas nunca van a ver las cosas buenas que tú haces. Siempre van a ver la parte negativa. Y la envidia tiende a distorsionar la realidad. Pero que eso no te aflija, que eso no te desanime, porque Dios sabe cuál es la realidad y Dios es el que pelea tu batalla. Y así como Dios defendió a Jacob, Dios siempre va a defender al justo y también vamos a ver su respaldo. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Y nosotros también vemos de que Jacob, el entorno de Jacob cambió. Dice que miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. A diferencia de cuando Jacob llegó donde Labán, dice que Labán corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó. Y a veces así son muchas personas. Vienen y corren y te abrazan y te besan. Pero realmente después uno no sabe lo que está detrás. Pero nosotros vemos de que Jacob pudo percibir el cambio en la actitud de Labán. Ya Jacob se dio cuenta que Labán no lo miraba con agrado. Ya Labán no lo trataba como antes. Yo me imagino Jacob, pero ¿qué está pasando aquí? Esto no es el mismo Señor que me recibió cuando yo llegué. Y nosotros vemos de que a pesar de eso, Jacob aprendió de que su seguridad estaba en Dios. De que él no dependía de la aceptación de su suegro, ni del entorno, sino que él dependía de Dios. Hermano, nosotros dependemos de Dios.
nosotros dependemos de Dios. Nosotros también tenemos que entender de que el proceso activa nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Cuando tú estás en un proceso y tú vas a la presencia de Dios, eso activa tu sensibilidad. Nosotros vemos de que Jacob pudo percibir, él pudo percibir la actitud. ¿Por qué? Porque él fue a la presencia de Dios. Y tenemos que entender de que lo espiritual se activa y también se fortalece en la práctica diaria. Cuando lo hacemos parte de nuestro estilo de vida. O sea, para que nuestros sentidos espirituales se activen, nosotros tenemos que hacer de nuestra relación con el Señor un estilo de vida. O sea, no buscar de Dios solo cuando yo tengo problemas o cuando yo necesito algo, porque sí, la gente solo dice, Dios mío, ayúdame cuando tienen un problema. Pero cuando Dios les resuelve, ni siquiera saben decir gracias, Dios mío, por ayudarme. No saben decir gracias. Tenemos que ir a la presencia de Dios, hermanos, para que el Señor pueda activar nuestros sentidos espirituales. Meternos en su palabra. Buscarlo cada día más. Para que cuando se levanten las cosas a nuestra espalda, nuestros sentidos espirituales estén despiertos para que nosotros podamos ver, percibir lo que se está moviendo en el ambiente. A veces no estamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y solo estamos como viviendo por vivir. Viviendo el día a día. Sin buscar de la presencia de Dios. Tenemos que buscar de la presencia de Dios. Es lo único que nos puede fortalecer en medio del proceso. Es lo que puede abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver. En medio de nuestro tiempo con el Señor es el que nos da esa palabra de fortaleza para levantarnos y darnos fuerza para seguir. Hermanos, en medio del proceso nosotros no podemos hacerlo solo. El que ha intentado hacerlo solo, dígame cómo le ha ido. No nos ha ido bien. Solo la presencia de Dios nos puede fortalecer. Pero nosotros vemos algo muy hermoso que pasó en medio de este proceso. A pesar de que en la vida de Jacob se levantó la envidia, la murmuración, su entorno cambió. Nosotros vemos de que Dios le habla en medio de ese proceso. Amén. Y Dios nos quiere hablar. Dios te quiere hablar en medio de ese proceso. Dios te quiere hablar en medio de ese proceso. Y dice la palabra, dice que también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. El Señor estará contigo. Amén. Nosotros vemos de que, primero que todo, antes de que Jacob se moviera, Dios le habló. Dios le habló. Y a pesar de todo lo que él estaba pasando, ¿verdad? Jacob no se movió por impulso, como muchas veces nosotros hacemos. Él no se movió por enojo. Él no se movió por desesperación, ¿verdad? Él esperó una confirmación de parte de Dios. Hermano, no te muevas antes de tiempo. Porque cuando tú te mueves antes de tiempo, tú no sabes qué es lo que te vas a topar allá. Cuando tú decides moverte antes de tiempo, tú retrasas la bendición que Dios tiene para ti. Pero nosotros vemos también algo que Dios dice que Dios le dio dirección. Dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. O sea, cuando Dios nos da una instrucción, Dios no nos da direcciones a medias. Dios no nos da direcciones confusas. Las direcciones de Dios son claras. Dios nos dice qué hacer y cuándo hacerlo. Así que, hermanos, no nos movamos por emoción. No nos movamos por malcriadez, porque sí, a veces somos malcriados, sí. Sino espera la confirmación de parte de Dios. Ustedes saben cuántas personas
se han movido sin una confirmación de Dios. Como dicen, me la voy a rifar. Dice que van a conseguir algo rápido. Algunos dejan su trabajo sin dirección de Dios. Ah, no, yo voy a conseguir algo rápido si yo soy el man, yo soy la guía, yo soy yo. Si yo soy la top de la top. Mira. ¿Y tú sabes cuánto tiempo se quedó esa persona sin trabajo? Quizás hoy en día todavía está sin trabajo. ¿Por qué? Porque no esperó que Dios le hablara. Y nosotros entendemos que en medio del campo laboral a veces se da tanta cosa que a veces te cansan y tú quieres irte. Pero mira, es mejor esperar en el tiempo de Dios antes de tomar la decisión de movernos. También hay otras personas que se han ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque son unos ñañecos. Nada más por eso. Son unos ñañecos. Ay, que el pastor y la pastora no me saludó. Ay, que Hilda María pasó, no me dijo Dios te bendiga. O porque estaban predicando una palabra. Ay, alguien estaba hablando de mi vida en el altar. O predicaron algo que no te gustó, pues tú te fuiste. Oh, no, porque esta mujer está mirando mucho a mi esposo. ¿Qué te pasa? No te muevas sin la dirección de Dios. No importa lo que sea. Si Dios no te dice muévete, no te muevas. Ustedes saben que antes de que yo llegara a esta iglesia, yo estuve congregada por muchos años en la iglesia que está acá en Río Abajo, calle Novena. Y antes de que yo me moviera de esa iglesia, Dios me habló. Dios, primero que todo, Él habló a los que eran mis padres espirituales en estos momentos. Él les habló. Le habló al pastor de la iglesia. Él me preguntaba, ¿de qué tú trabajas? Porque el Señor me dijo como que tú te ibas de viaje, como que tú te ibas. Y le dijo a los que eran mis pastores de joven en esos momentos, que yo iba a venir para acá. Pero yo le dije, Señor, yo sé que tú le hablaste a ellos, pero yo necesito que tú me hables. O sea, háblame, Señor, háblame a mí. Pon esa paz en mi corazón antes de yo tomar esa decisión. Porque sí, Dios nos habla y uno dice que Dios mío, háblame. Pero a veces tú quieres sentir esa paz en tu corazón antes de moverte. Y yo me acuerdo una mañana, ¿verdad? Me estaba preparando para ir a una actividad que había en el Rommel Fernández, creo que era hace muchos años, en el 2010. Y esa mañana, cuando prendo la radio, ¿verdad? Había una palabra de que Dios te dice que es tiempo de soltar el ancla y emprender el viaje. Y yo sabía que esa era mi confirmación. Y yo, bueno, Señor, porque en ese momento yo sentí esa paz que yo necesitaba. Porque cuando tú estás en un lugar, tú no piensas que tú te vas a ir para otra iglesia así por así. Y Dios puso esa paz en mi corazón. Y yo, bueno, Señor, entonces dime, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser esto? Así que ese mismo día, yo fui para esa actividad. Y Dios me dijo que era ese día. Y el 10 del 2010 yo llegué a esta iglesia, amén. Dios me trajo aquí, al lugar de mi bendición. Dios me trajo aquí. Así que hermanos, mira, Dios da instrucciones claras. Dios no se equivoca. Y si tú en alguna ocasión tú sientes en tu corazón de que tú quieres tomar un paso, asegura de que antes de que tú dejes ese paso, Dios te dé esa confirmación. Amén. Dios no. Cuando Dios nos da una palabra, Él nos da instrucción. Y así como hizo con Jacob, también les da una promesa y dice, yo estaré contigo. Amén. Así que hermano, Dios estará contigo en medio de esa decisión que tengas que tomar.
De verdad, hermanos, que el Señor ha sido bueno. ¿Cuántos saben eso? El Señor ha sido bueno. Y entender como dice la palabra de Dios, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dice planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios sabe el propósito que tiene con tu vida. Y si tú aún no sabes cuál es ese proceso, ese propósito, pregúntale a Dios. Que el Espíritu Santo te lo hará saber. Amén. También nosotros podemos ver cómo en la palabra de Dios dice cómo Ana oró por tantos tiempos por su hijo Samuel. Dice que Ana oró y mientras ella sufría burla, ¿verdad? De Penina. ¿Cuántos han leído la historia de Ana y Penina? Dice que ella no dejó de clamar a Dios. Y Dios le respondió y le dio a Samuel. Y Samuel dice que él se convirtió en uno de los profetas claves de Israel. La espera en oración produce frutos, hermanos. Y frutos abundantes en el tiempo de Dios. O sea, no pienses de que tu oración es en vano. Y no pienses de que ha pasado tanto tiempo y que tú no has visto nada y que Dios no te ha hablado. Entiendo de que la espera desespera. Pero Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos saben eso y cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Dios nunca llega tarde. Y ese proceso que pasó Jacob lo llevó a la segunda etapa que tuvo que pasar en su vida, que fue la resistencia. Y resistencia es la capacidad de permanecer firme, constante y fiel en medio de las pruebas y las injusticias, tentaciones y sufrimientos, confiando en la fortaleza de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Amén. Y un ejemplo de resistencia que nosotros podemos ver es Jacob. Jacob perdió todo, perdió sus bienes, perdió su familia, inclusive perdió su salud. También sus amigos lo acusaban, su esposa lo desanimaba. Pero nosotros podemos ver cómo su fe fue fortalecida en medio de ese proceso. Y vemos cómo Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía. Amén. La resistencia en medio del dolor te acerca a Dios, hermano. Resiste un poco más. Resiste un poco más. Que el Señor va a traer esa respuesta que estás esperando. Amén. Muy importante tener claro de que la resistencia no es pasividad ni resignación, sino una actitud de fe que te mantiene de pie hasta que tú veas cumplido el propósito de Dios. Ese es resistir, poder resistir hasta que el Señor te hable. Señor, yo oro y Dios no me habla, yo voy a seguir orando. Yo estoy ayunando, Dios no me ha hablado, voy a seguir ayunando. Yo estoy buscando la presencia, no siento nada, no escucho nada, pero voy a seguir buscando a Dios. Eso es resistir. Resiste. Aunque ya tú no puedas más, aunque ya tú sientas que ya no tienes más fuerzas. Cuando ya se acaban nuestras fuerzas, empieza a trabajar la fuerza del Señor en nosotros. Y vemos de que Jacob resistió en medio de la injusticia. Y dice que vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no ha permitido que me haga mal. Y a pesar de que Labán fue injusto, le cambió el salario Dios 10 veces, Dios lo bendijo. Y nosotros vemos de que eso no trajo amargura en el corazón de Jacob. Y él no empezó a hacer las cosas de mala gana, como muchas veces hacemos, ¿no? Tú me quieres fregar la paciencia a mí, entonces yo no voy a hacer nada bien. Uno empieza a hacer las cosas de mala gana. ¿Por qué? Porque no hemos recibido lo que nosotros queremos. Y todo
eso, lo que él pasó, no lo impulsó a él a descuidar las cosas que él estaba haciendo. Él siguió haciendo las cosas bien. Donde Labán, a pesar de que él fue injusto, él siguió haciendo las cosas bien. ¿Por qué siguió haciendo las cosas bien? Porque él tenía una palabra de parte de Dios. Él sabía de que Dios estaba con él. Él sabía de que él no estaba solo en medio de ese proceso. Entonces, resistencia no es simplemente aguantar, sino seguir siendo fiel, seguir siendo diligente. Aun cuando las circunstancias son adversas, seguimos siendo fiel. Nosotros podemos ver también cómo José, la injusticia que él pasó, ¿verdad? Que él fue a la cárcel injustamente, porque fue acusado falsamente. Pero cuando todo parecía injusto, ese proceso lo preparó para gobernar Egipto y salvar a muchos. Amén. La injusticia no destruye el destino que Dios tiene para tu vida, sino que lo encamina al propósito de Dios. Pero no te desvíes, aunque se levanten adversidades. Sigue derechito por ese mismo camino que Dios te ha dado, para que puedas llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Jacob también sufrió engaño. Pero en medio de ese engaño él pudo depender de Dios. Y dice la palabra en el verso 6. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le permitió que me haga mal. Hermano, no importa cuánta injusticia quieren levantarse en contra de nuestras vidas. Dios no va a permitir que nos hagan daño. Dios no va a permitir que nos hagan mal. Y es muy importante, hermanos, de que nosotros sigamos dando lo mejor de nosotros, aunque no lo valoren. A veces hacemos las cosas bien, esperando recibir el reconocimiento del hombre o que te den una palmadita. Hay veces que tú mismo tienes que darte tu palmadita. No esperes que el hombre te dé ninguna palmadita. Pero igual te puedo decir de que no dejes de hacer las cosas bien, aunque estés pasando por un proceso. No dejes de hacer las cosas bien, aunque se levanten en contra de ti. La palabra de Dios nos enseña de que todo lo que tú hagas, hazlo como que si lo hicieras para el Señor. Dice, hazlo de corazón, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor el Cristo servís. La verdadera resistencia es confiar en Dios en medio de nuestras batallas, porque no sabemos que Él es el que pelea nuestras batallas. Y no tratemos de vengarnos de nadie que se levanta, que quiera hacernos daño, porque la palabra de Dios dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y seamos sinceros, hermanos, ¿cuántos alguna vez, a mí me ha pasado, le dicen al Señor, Señor, o te lo llevas tú o te lo mando yo? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos lo han pensado? Sí, porque hay veces hay personas que, chuleta, tú no sabes si mandárselos al Señor o que el Señor se los lleve antes. Pero hermanos, tranquilos. Dios es el que pelea nuestras batallas. Amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Y para ir cerrando en esta mañana, quiero que entendamos de que todos vamos a pasar por procesos, pero los procesos que nosotros pasamos no son eternos, sino son para transformarnos y moldearnos y enseñarnos a depender de Dios. Los procesos que nosotros pasamos no son para matarnos,
sino para fortalecernos y sacar lo mejor de nosotros, para moldear nuestro carácter, para que nos parezcamos cada día más al Señor. Esa prueba que tú estás pasando, ese proceso, no es en vano. Y quizás tú has sentido, bueno, Señor, ya yo no puedo más. Quizás puede ser un proceso de desempleo, un proceso en tus finanzas, un proceso en tu salud. Quizás estás pasando por un proceso de depresión, de desánimo. Y ese proceso que estás pasando no te permite avanzar a tu destino en Dios. Pero quiero que sepas de que ese proceso que te duele el día de hoy va a ser tu testimonio del día de mañana. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Dios no va a permitir más de lo que nosotros podemos soportar. Dios sabe cuánto nosotros podemos dar, cuánto podemos resistir. Y la misma palabra de Dios nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Dios usó este proceso en la vida de Jacob para transformarlo y moldear su carácter. Y también para enseñarle la dependencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ustedes saben que mientras estaba nuevamente leyendo estas enseñanzas el día de ayer, el Señor me recordó un proceso muy difícil que pasó hace un par de años. Y en ese proceso, hermanos, yo me sentía como, en ese proceso yo no sabía cómo volver a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había algo en mi corazón estaba lastimado y en mi corazón había falta de perdón. Y yo no sabía cómo volver a Dios, no sabía cómo volver a su presencia. Yo me sentía como cuando tú recién te conviertes, que tú no sabes ni cómo orar, ni como que cómo leo las palabras. Así yo me sentía, de tan fuerte que fue ese proceso para mí. Pero en medio de ese proceso, yo recuerdo que, no sé si mi pastor recuerda así, o quizás sí lo recuerdo. Yo recuerdo que en medio de ese proceso, mi pastor estaba orando por mí, ¿verdad? Y él me decía que Dios lo estaba invitando a él a entrar en amistad con el Señor y que él me invitaba a hacer lo mismo. Y bueno, ahí inició mi proceso de sanidad. Y de verdad fue un proceso duro, pero también fue un proceso hermoso, hermano, porque en medio de ese proceso, una de las cosas que tuve que hacer primero que todo, y yo lo comparto en esta mañana porque quizás tú estés pasando por ese proceso o alguien esté pasando por este proceso, alguien que nos está viendo esté pasando por este proceso. Y una de las cosas que empecé a hacer, primero que todo, es empezar a entrar en amistad con Dios. Porque a veces en el proceso hasta eso perdemos. Olvidamos de que Dios es nuestro amigo. Y de verdad nos olvidamos. Y bueno, en medio de ese proceso, empecé ese proceso nuevamente de amistad con Dios. Verá, primero
agarrar cada uno de estos versículos, ¿verdad? Un capítulo por semana, ir leyéndolo, ¿verdad? Ir escribiendo qué fue lo que Dios me comunicó acerca de eso. También cómo aplicar eso a mi vida. Y luego de eso, espera, hermano, que le estoy buscando el versículo. De verdad que Dios es bueno. Y mira que bueno, ahora no quiere aparecer. Pero es el versículo que habla acerca de entrar en amistad con Dios y tendrás paz. Y leer cada uno de esos versículos, lo que Dios habla en cada una de ellas. Y luego, después de leer todos esos versículos, ¿verdad? Luego era buscar 7 versículos que hablaran acerca del perdón. Porque a veces cuando nos hacen tantos daños es difícil perdonar. ¿Cuántos saben eso? Y eso queda en el corazón. Y eso queda allí. Eso hace una coraza y es difícil perdonar. Pero yo agarré 7 versículos acerca del perdón. Y bueno, esos eran mis devocionales. Cada día agarraba un versículo, lo leía, que Dios me hablaba en cuanto a mi vida. Y bueno, después de que pasé ese proceso, llegó una parte muy hermosa en donde yo tuve que escribir una carta de mí para mí. Y bueno, yo quiero compartirles un poco de mi carta en esta mañana. Y se las comparto porque así Dios lo puso en mi corazón. Cuando el Señor me recordó este proceso, hasta que lloré. Porque de verdad yo no me acordaba. Pero Dios me lo hizo recordar porque alguien lo necesitaba escuchar. Amén. Y mi carta, mira, mi carta tiene hasta corazoncitos y todo que yo me hice para mí. Y mi carta dice: amada Josie, espero que al recibir esta carta estés muy bien y que estés creciendo en Dios, enamorándote cada día más de Él y anhelando cada día más de su presencia. Quiero recordarte que eres una mujer muy especial, una mujer llena de Dios, servicial, hermosa, inteligente, amada, valorada, fuerte, muy valiosa. Y Dios te ha capacitado para grandes cosas. Solo tienes que avanzar sin temor y tener la certeza de que Dios está siempre contigo. Estoy orgullosa de ti. Me llena de gozo ver cómo te estás esforzando para buscar más de Dios cada día. Quiero decirte que no importa lo que hayas hecho en el pasado, los errores que cometiste, las malas decisiones que tomaste, las veces que fallaste, las veces que dudaste de ti, las veces que te menospreciaste, las veces que creíste más en lo que la gente decía de ti en vez de creer lo que Dios dice que eres. Yo te perdono y te perdonaré las veces que peques, consciente o inconscientemente, hasta 70 veces 7 te perdonaré. Te perdonaré siempre porque te amo y porque Dios te amó primero. Y yo me acuerdo que en ese día yo me regalé Mateo y escribí: y te regalo Mateo 18, 21 al 23 para que medites. Con mucho amor, Josie. Y esta segunda carta dice: amada Josie, Dios te bendiga. En este hermoso día espero que estés súper bien con el favor de Dios.
Estuve meditando en el versículo de Marcos 11:25 que dice: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quiero decirte que he aprendido, sí, he aprendido y he experimentado que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Como me dijo mi pastor, perdonar nos libera y Dios nos sana y nos restaura. La falta de perdón nos ata y también ata a la persona que no hemos perdonado. Por eso quiero decirte que necesitas perdonar por ti y para ti, porque te hace bien. No puedes seguir cargando resentimiento. Sé que te hicieron tanto daño en la vida que golpeó tu corazón y te pusiste esa coraza para no dejar a nadie entrar y ser lastimada de nuevo. Ya suelta eso. Perdona, entrégaselo al Dios, avanza, que Dios tiene grandes bendiciones para ti. Mucho mejor de lo que te entregó alguna vez. Cuando estés orando, entra en el altar. Entrega en el altar todo lo que pasó. Perdónate y perdona a la persona que te lastimó. Porque así mismo quisieras que Dios te perdonara alguna ofensa que hayas cometido. Entrégale a Dios tu corazón porque Él te quiere sanar. Te amo, Josie. Y este fue un proceso de sanidad en mi corazón que Dios hizo. Y de verdad, yo lo comparto en esta mañana porque quizás alguien necesitaba escucharlo. Hermanos, es muy importante perdonar. Cuando tú perdonas, es un regalo para ti mismo. Te sanas a ti. Y quizás en esta mañana tú estás pasando por un proceso de falta de perdón. Quizás estés pasando por ese proceso que no te deja avanzar. Ese proceso que te tiene estancada. Pero Dios te dice en esta mañana, yo estoy contigo. Dios te dice en esta mañana, yo te ayudo. Amén. El Señor te quiere sanar en esta mañana. Si estás pasando por un proceso de enfermedad, el Señor te quiere sanar. Si estás pasando por un proceso en tus finanzas, el Señor te quiere abrir esa puerta por la cual estás orando. Si tú estás pasando por un proceso de división familiar, Dios tiene el poder para restaurar tu familia. Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio. Dios tiene el poder para restaurar tu vida. Dios tiene el poder para levantarte. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. Hermanos, lo que Dios no puede hacer no existe. No hay nada que Dios no pueda hacer. Aún ese proceso que tú sientes de que, Señor, ¿dónde tú estás? El Señor está allí. Así como Dios estuvo con Jacob, Él está contigo. El Señor te quiere liberar. Si estás pasando por un proceso de adicción, el Señor te puede liberar. Si tú estás pasando por un proceso de depresión, el Señor te puede liberar. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, si el Señor les habló en esta mañana, vamos a ponernos en pie para orar. Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, tú eres el Dios que nos sanas. Señor, nosotros dependemos solo de ti. La última. Si hay algo que tú necesitas que el Señor sane en tu corazón esta mañana, pasa a este altar. Si hay un proceso por el cual tú estás pasando y tú sientes de que no hay una salida, pasa a este altar. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida
y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.